Pienso que a lo largo de la vida uno pasa por experiencias que son más bien como desencuentros, ¿no? Como que uno no está vibrando en la misma frecuencia emocional o espiritual del ser querido y eso provoca desencuentros, como que no está uno a la misma, al mismo, a la misma frecuencia y eso produce cierta ansiedad y tristeza y demás. Pero yo creo que todos los seres humanos, al igual que a veces nos alejamos de Dios, porque Dios nunca se aleja de nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y también con nuestras parejas puede suceder muchas veces. Yo he experimentado mucho a lo largo de nuestra vida, hemos pasado por etapas así, donde por ocupación, trabajo, esto, aquello, uno se va desconectando. Y llega un momento que uno tiene que retomar nuevamente y volver a restablecer esa unión emocional, espiritual, química, hasta pudiera ser, para poder seguir adelante. Y es lindo porque al igual que Dios nos recibe siempre con sus brazos abiertos, cuando como pareja nos sobreponemos a esas etapas difíciles por las que estamos pasando y volvemos al reencuentro, a esa intimidad espiritual, emocional y demás, es una experiencia muy satisfactoria, lo cual quiere decir que los desencuentros es lo contrario, lo opuesto a satisfacción. Hay mucha insatisfacción, depresión inclusive. Y uno pasa por diferentes etapas así mientras más largo es el matrimonio, más etapas de ese tipo uno va a experimentar de vez en cuando, pienso. Ok. Bueno, creo también que una de las desconexiones que hay es cuando se pasa por un proceso de infidelidad. Creo que, bueno, yo pasé por esos procesos eh, eh, y empieza, empieza primero, cuando pasa por el proceso hay muchas emociones ahí. La culpabilidad, empieza uno a sentirse culpable, a ser responsable, eh, empieza mucho a tener eh, un desapego, mucho enojo, mucha frustración y después mucha dificultad para confiar en esas personas. Y todo eso influye para que esa relación se vaya como desgastando, como alejando, como bloqueo, hay como un bloqueo, tanto físico como emocional, eh, en en, esas, en esa situación, en esas circunstancias. Y hay muchas emociones encontradas ahí, hay mucha, como, como, como la, el enojo, cuando tú te sientes, se me fue las palabras, um, que te sientes despojada, que te sientes no valorada, No, no vista, invalidada. ajá, esa invalidez, la invalidada. Eh, y actúa muchas emociones porque ahí uno bueno, personalmente, ¿no? Eh, sentía no vista, no valorada, eh, humillada. Hay muchas Rechazada, en emociones. otras palabras. Rechazada, ajá, En otras despojada, palabras, yo creo que esa la define perfecto, ¿cierto? abandonada también, abandonada. Exacto. Entonces, Ujú. cuando hay desconexión, se sienten casi todas las heridas emocionales que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Ah, correcto, Cuando hay esa desconexión es como un cóctel impresionante de todos, uno en terapia y ustedes como coach con aquellas personas que van a ir a su consulta, van a encontrar muchísimo de esto. Y creo que es una de las cosas más interesantes y más repetidas de los problemas que hay.
entre las relaciones humanas. No vamos a hablar solo de pareja, en las relaciones humanas. Entonces, esto, por supuesto, ese rechazo emocional que acabas de mencionar duele biológicamente y ante ese dolor reaccionamos de dos formas. O atacamos y criticamos buscando una respuesta, o nos retraemos y construimos un muro de silencio para protegernos. Y es ahí, en ese baile destructivo, donde ustedes como coach van a intervenir. Y eso es importantísimo, entender en qué posición está mi coaching, ¿sí? Si está en el ataque y la crítica, buscando respuestas, o es el que se está retrayendo y está construyendo esos muros de silencio para protegerse. ¿Y cómo vamos nosotros a trabajar con él? En cualquier tipo de relación, recuerden. Porque ustedes me hablaron del concepto, pero no, de pronto no me han dicho, en mi caso, en tal ocasión, por ejemplo, yo en mi adolescencia, de algún modo construí muros y me casé súper joven y me fui de casa, 18 años. ¿Sí me explico? Entonces, de algún modo, me desconecté de mi familia de origen y encontré una persona con la cual me podía ir muy lejos. Esas cosas parecen como que uno las va barnizando y tapando dentro de la vida de la cotidianidad y lo normal, pero no es así. Donde quiera que una persona vaya, va con lo que lleva dentro y lo que necesita sanar y siempre va a influir en sus decisiones y en su vida para bien o para mal. Entonces uno genera muchas desconexiones, ¿cierto? De diferentes formas y vamos a encontrar muchos casos así para protegernos, para protegernos. Cuando nos desconectamos de la pareja, ¿sí? Que resulta que me hizo algo y es más, es muy interesante porque cuando tú discutes con una persona importante para ti, pareciera que cuando se genera esa desconexión nunca más fueras a volverle a hablar. Es más, en el centro de tu corazón, en ese rechazo emocional que duele biológicamente, pasa por tu mente incluso decir, no le voy a volver a hablar nunca más. O sea, es como si la distancia fuera enorme en un par de segundos. Cambia eso del amor al odio, del amor al odio solo hay un paso, pero es el mismo paso que hay del odio al amor. Entonces, tenemos muchas formas de reconstruir, ¿sí? Reconstruir. Uno de los mecanismos de desconexión más peligrosos que verán en sus sesiones es el silencio efectivo. No es la ausencia de palabras, es esa muerte lenta de la vulnerabilidad, ¿sí? Imagínense un ciclo clásico. La pareja A siente que la relación peligra y critica a la B. O sea, puede ser el esposo o la esposa o viceversa, ¿sí? Entonces, el esposo, si es la esposa la que se siente que la relación peligra, y es que es muy, muy interesante, ¿no? Yo siento que mi relación peligra y antes ataco. Entonces, siento eso, entonces el esposo se siente atacado y se retira emocionalmente, ¿sí? Ese retiro del esposo hace que la esposa entre en mayor pánico y critique más fuerte. El esposo se aleja aún más. No es falta de amor. Es un sistema nervioso colapsado por la percepción de inseguridad, que cree no tener las herramientas para superarlo, para manejarlo o resolverlo. Entonces, con esa certificación de ustedes, como coach, su deber no es enseñarles a hablar mejor, porque mucha gente se concentra en atacar la conducta, a hacer las pausas. Eso es importante, pero es mejor enseñarles a identificar el miedo que se esconde detrás de la crítica y ese terror que yo siento al rechazo que se esconde detrás del silencio. Eso es sanar de verdad. Eso es atacar la raíz de la situación. Oye, ¿qué miedo? Es una muy buena pregunta para sus coaches. ¿Cuál es el miedo que escondes detrás de la crítica o de la forma como hablas de tu pareja? Porque eso lo van a ver o en las relaciones.
que él hace, es que no sé qué, es que sí sé qué más, es que no agradece, ¿sí? Y qué es lo que el otro esconde detrás de ese silencio. Yo quiero que veamos en vivo, no sé, doctora Prieto, si usted tiene de pronto, sí, adelante, tienes la manita levantada para que también podamos proyectar el video de Sue Johnson, que es una gran terapeuta. Ella es creadora de la teoría de la terapia centrada en las emociones, que me parece espectacular, se la recomiendo muchísimo. En el módulo están los videos que les recomendé, hay unos cortos, otros que son un poquito largos, pero son buenísimos porque lo que ustedes tienen ahí es oro puro. O sea, es un extracto de lo que ustedes necesitan saber como. Sí, doctora. Doc, una de las cosas en el marco del coaching que tenemos que cuidar nosotros cuando estamos con clientes de los que tú estás hablando en este instante es que hay muchas ocasiones en que el cliente empieza a sentir muchísima cercanía cuando habla con nosotros, porque no encuentra ni la crítica, ni la pelea, ni el conflicto que tiene en su contexto de familia. Entonces hay ocasiones en que el coach como que dice, ok, mi rol aquí debe ser escuchar, 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 escuchar. Y se queda solamente en ese rol de ser quien escucha. Y se pierde la experiencia que tú estabas diciendo ahora de llevar al cliente a decir, bueno, venga, con preguntas poderosas, llevarlo a que él reconozca dónde está el origen de ese problema o de esa desconexión afectiva emocional que pueda tener con su pareja. Y es uno de los cuidados que tenemos que tener. Porque claro, cuando una persona habla con nosotros y empieza a contarnos, a contarnos, a contarnos, a contarnos, y uno empieza a notar que esa persona se está liberando de la carga emocional que traía, porque uno le empieza a ver que cambia el rostro, que se siente muy cómoda o muy cómodo hablando con nosotros por una hora, por 45 minutos, ¿cierto? Entonces se puede caer en esa dinámica que no es tan positiva. Es rico escucharlo, estamos para escuchar en primera instancia, pero es muy importante que nosotros seamos, o sea, que cuidemos nuestro rol, ¿no? Y nuestro rol es llevar a que la gente consiga sus metas, que encuentre el potencial y que se dé cuenta de dónde están los problemas. Quería solamente hacer esa observación. No se te oye, Doc. Qué genial, mi doc, porque con lo que hemos dicho y lo que acabas de decir, confirmamos esta frase. El amor verdadero no huye del conflicto, aprende a regresar al corazón del otro. ¿Por qué al corazón del otro? Porque ahí es donde encontramos esas heridas. No aprende a regresar a la ofensa, sino a mirar con compasión. ¿Sí? Esas dinámicas de conexión y desconexión, sobre todo el día Doc y coach, que estamos tan conectados con esto. O sea, hoy hay muchas vías de escape para uno querer salir de los problemas, ¿sí? Entonces, como coach, nosotros no solo intervenimos en conversaciones, sino que estudiamos la seguridad biológica del ser humano, ¿sí? Eh, que no es una opción aislarnos. Hay momentos en que es necesario, pero cuando esto se vuelve hábito para resolver problemas, o cuando vengo desde la infancia acostumbrado a eso para resolver problemas, o cuando vi en mis patrones de crianza que la forma de resolver los problemas era aislarse, porque esto sí que es más continuado. Mamá y papá hacían exactamente lo mismo. Papá se aislaba o mi mamá se aislaba o se ponía a llorar, ¿sí? Y por eso les decía que es una amenaza porque el cerebro procesa esto como dolor físico y ese dolor físico pues ya les había dicho, el rechazo, lo que hacen nosotros. Nuestro sistema nervioso está diseñado para buscar qué, proximidad y seguridad. Funciona como un radar biológico de supervivencia. Ustedes han notado y por eso es importante llegar al amor maduro, que es uno de los fundamentos o de los pilares del libro Amor Renovado, llegar al amor maduro en todas las relaciones.
Es muy, muy común que ustedes escuchen a los niños o jóvenes, sobre todo los niños, decir, mamá, fulana o fulano que era mi mejor amigo o mi mejor amiga, ya no quiere ser mi amigo y está triste, no quiere volver al colegio. ¿Cómo enseñamos desde allí que podemos pertenecer sin necesidad de depender? ¿Sí? La respuesta al estrés, esa distancia emocional, activa las mismas áreas del dolor físico. Entonces tenemos allí vínculo igual, accesibilidad más respuesta sobre seguridad emocional. Esa es la de 300. Entonces, ahorita vamos a ver cómo eso funciona. Doc, tú si tienes, podrías mostrarme, eh, claro, Saray, enseguida miramos todos allí esa situación. ¿Tienes el video de Sue Johnson, el de la, donde está el niño y luego la terapia de pareja, a la mano o yo lo busco en el problema? No, si tú estás como co-host, tú puedes Ah, proyectar. ok. Sí. Entonces, la neuroquímica de la relación, yo creo que nosotros la hemos hablado, pero qué bueno repetirlo y repetirlo. Oxitocina, cortisol y corte cingulado, que es quien procesa esa desconexión como dolor. ¿Sí? La oxitocina se fractura esta parte de la oxitocina y lo que viene es el cortisol. Ya no tengo ese abrazo, no está ese lugar seguro. Lo que menos quiero es estar cerca de esa persona. Es increíble cómo vivimos en eso. Por eso el Señor Jesús decía que es un misterio lo del matrimonio, lo de las relaciones como tal de pareja, ¿cierto? Porque en un momento estás súper bien y amando y en otro momento estás al contrario, ¿sí? Entonces viene esa danza de la desconexión, que es una escalada que en parejas, cuando viene una danza negativa, cuando viene un apego inseguro. Inseguridad, protesta, crítica, retirada, que es el muro. Mire, esto ojalá se lo aprendan o le toman captura, porque lo que no se habla se actúa, ¿sí? El silencio es un grito de auxilio mal gestionado. Entonces, viene la inseguridad que me genera, una protesta que es la crítica, la retirada de la otra parte y el silencio afectivo. Era lo que les hablaba ahorita, y no podía compartir, no había podido compartirles esa presentación. Entonces viene el abismo del silencio afectivo. Esto es más común de lo que nosotros pensamos. Y es más, hay muchas parejas que después de esto no solucionan la situación. Simplemente viene un tercero. ¿Quién puede ser un tercero? Los hijos. ¿Quién puede ser un tercero? Amigos. ¿Quién puede ser un tercero? Familiares. El Esta trabajo, situación, dime, el trabajo. el trabajo. Y esta situación que se quedó así en un momento, en una desconexión, continúa así, pero la vida continúa y entonces ya papá y mamá se hablan, pero aquí no se solucionó esta situación que generó esa ruptura. Y así empezamos, como ya hay un malestar, uno tras otro, hasta que estas dos parejas no están así de cerca, o sea, de lejos estando cerca, sino que llegan a unas distancias enormes en la parte emocional. Lo mismo pasa con los hijos. Cuando los padres trabajan tantísimo y se ausentan tanto tiempo, cuando vuelven a casa, yo lo llamo así, cuando vuelven a casa, la niña dice, me gustan las niñas. El niño dice, me gustan las niñas. O el niño está, o la niña está consumiendo drogas. ¿Y dónde está esa relación? Lejísimo, lejísimo. Entonces, ¿por qué callamos? Por miedo al conflicto destructivo. Y son parejas que viven bajo el mismo techo, pero no disfrutan de lo que Dios nos dio para vivir como parejas, familias enteras, que viven bajo el mismo techo, pero aprenden a crear patrones de evitación y esa triste sensación de soledad profunda que es la que nos acompaña. Y por eso los suicidios. Y por eso, bueno, tantas cosas que valemos.
Entonces el silencio no es paz, es la erosión progresiva de la base segura de la relación. Voy a buscar entonces aquí, para que ahorita miremos este análisis de caso. Déjenme por aquí dejar de compartir para buscar el video. Mientras podemos recibir lo que nos quería decir Saray. El video. Muchas gracias, doctora. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok, muy bien. Yo pido consejo. Tengo idea de lo que voy a hacer, pero quiero estar segura precisamente para no dañar corazones, para no dañar amistades. Hace 2 años y 2 meses empezamos un grupo de apoyo para madres con niños especiales. Hasta ahora todo ha sido bien. Hasta ahora, bendito Dios, esos 2 años hemos crecido, hemos aprendido. Tenemos historias muy lindas de este grupo. Yo me enfermé con neumonía, mi niña se enfermó, después yo estuve ausente y después presente por Zoom como por mes y medio más o menos de las clases, que nos reunimos una vez por semana. Al regresar sentí la dinámica muy diferente, muy, muy diferente. Entraron nuevas mamis y dos de las mamás que ya estábamos, somos un grupo de 12 que siempre estamos constante. Cuando yo regresé, la dinámica se sentía un ambiente muy tenso. Los comentarios han sido incluso vulgares entre algunas de las mamás, malas palabras y bueno, como que dieron rienda suelta a emociones, a comentarios. Yo hace 2 martes miré cosas, el martes pasado miré cosas, pero siento que hay una línea muy delgadita cuando un grupo ya tiene como que mucha conexión, mucha familiaridad, eh, es una línea muy delgada, que se puede perder a la falta de respeto y es lo que estoy viendo en el grupo. Este martes que viene yo quiero hablar con ellas porque siento que es algo que no se puede dejar pasar. Es un grupo que yo veo a cada mamá con respeto como mujeres serias, de respeto, madres de familia. Y es una tristeza que por ese ambiente que se ha creado puedan haber malos entendidos, puedan haber diferentes situaciones. Entonces yo quiero hablar con ellas precisamente para evitar que esto se siga como que desgastando y demás. Tengo idea de cómo hablar, pero pido consejo a ustedes, cómo lo puedo hacer sin dañar corazones de unas mamis específicas que son las que están causando esa situación. ¿Cuántas de No, ustedes han visto Corazón Roto? Un video que se llama así, Corazón Roto. no lo recuerdo, no. Voy a mostrarlo. Tú nos mostraste ese video que es el de la niña que al final Jesús, Ah, tú nos lo mostraste en una clase. exacto. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? De hecho, está en la plataforma, Doc. Se lo subimos a la plataforma porque impactó bastante el día que lo proyectaste. Exacto. Entonces le subimos, está en uno, no recuerdo en qué módulo, pero está ahí. Lo Entonces, voy a buscar. para que ustedes sepan, lo digo para que tú recuerdes o para que recordemos, ¿sí? Que estamos tratando todo el tiempo con personas así. O sea, por eso es volver al corazón del otro. No sé si la doctora Marta Liliana, la doctora Preto tenga alguna recomendación sobre esta situación, pero quiero que la dejemos para el final, para que después de que veamos toda la clase, tú misma puedas buscar de pronto eh, como coach, pensando en ellas individualmente como coaches tuyos, o sea, como personas a las cuales vas a ayudar, cómo podría ser de manera individual un trabajo para poder llegar a actuar de manera general.
¿Sí me explico? Sí, Entonces, muchas gracias. Sí, de hecho, lo que yo tenía pensado es precisamente eso, hablar del por qué ese grupo se creó, regresar a los motivos por los que cada una nos hemos sentido cómodas en ese lugar, cómo hemos crecido cada una, cómo ese grupo ha ayudado a eso y cómo el respeto ha sido base y es lo que ha marcado la diferencia en ese grupo a grupos que ellas mismas han dicho que han pertenecido y por alguna razón han habido malos entendidos, han habido roces y han tenido que salir de ese grupo. Entonces, voy a esperar al final de la clase para aprender ahora. Gracias. exacto, porque tendría que ser como más de manera, o sea, un trabajo de manera individual y luego grupal. De igual forma como se recomienda o como recomiendo eh, de- desde mi experiencia, que se trabajan las relaciones interpersonales fracturadas. O sea, que si es una pareja, primero trabajo individualmente con cada uno y viceversa. Si es un grupo familiar, igual. Y luego reúno el grupo, la familia. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a mirar aquí cómo esto funciona en todos los niveles. Esta parte de la conexión emocional y cómo la reacción es la misma en el ser humano, siendo yo, es muy parecida. Niños, o será que conservamos actitudes infantiles a la hora de solucionarlo, o es que esa amenaza es tan fuerte y tan real para mi cerebro que yo, por más que no quiero reaccionar así, reacciono cuando siento que ya no pertenezco. Pónganle cuidado a este ejemplo. Vamos a ver una mamá y un niño jugando, lo más de interesante, y luego vamos a ver cómo la mamá se desconecta y qué pasa con el niño. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the Hasta ahí vemos una conexión. ¿Se lo pueden ver? Unir y venir. Cuando yo te digo, yo respondo, tú me dices, yo te respondo, conectados completamente. ¿Saben? A mí me parece muy triste cuando esto pasa, cuando se cambia de etapas de vida, porque en esas etapas de vida las personas sufrimos o pasamos por un duelo. Cuando dejamos la etapa infantil, cuando pasamos de la etapa infantil a esa etapa de primarios, de niños, ¿sí? Cuando pasamos de esa etapa de niño a preadolescente y adolescente, se, se hace un duelo en ese momento. Es que ya mamá y papá no están tan conectados con ese bebé que le dicen cositas así hermosas y simplemente como él empieza a hacer esos cambios, ahí muchos padres no saben manejar la relación y hay una desconexión impresionante que lleva a muchas otras circunstancias que no son muy funcionales en la vida del ser humano y en la relación. El niño dice, no quiero estar solo, pero realmente lo que quiero es no perder esa conexión. Se supone que tiene que asumir ese estatus porque ya es grande, pero ¿quién estableció eso? Cuando yo comprendí esto, pude he podido ayudar a muchas personas y especialmente vivirlo en mi propio hogar. Esta conexión no se debe perder nunca. Se cambian de etapas de vida, se cambian modos de interactuar. No, esta conexión debe permanecer forever. ¿Ok? Vamos a seguir mirando qué pasa cuando esa madre se desconecta. Y hoy día nos desconectamos por el trabajo, por muchas otras cosas. Una separación, entonces me conecto con mi dolor y me desconecto de los hijos. Una muerte, etcétera. Una muerte prematura. Bueno, yo diría que todas son prematuras porque no estamos preparados para eso. world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly
picks up on this. And then she uses Yo aclaro que esto me parece un poco cruel, pero es algo que se desarrolló para ilustrar lo que sucede y no es nada actuado en ambos de los ejemplos que vamos a ver, sino que son muy reales. all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Eso es indiferente, ella es indiferente a todo lo que tiene. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Bien, una desconexión. ¿Qué genera? Lo vimos en la diapositiva anterior. Una crítica, una reacción y la otra persona puede llegar al aislamiento. Ahora, no pasa aquí porque se está ilustrando cómo sucede cuando esta desconexión se pierde en esa parte afectiva. Pero lo vamos a ver ahora en la terapia de pareja, que no es actuación, sino que es una terapia de pareja real donde se firmó el consentimiento informado para que esta pareja pudiese permitir la grabación, ¿vale? Voy a adelantarme un poquito para buscarlo. Aquí está. Okay, I'll be back in just a second. I think this is going to be good. Yeah. 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 I also think that we're going to have fun at my sister's birthday on Saturday. I love when you and I do things together as a couple. Yeah. Look, I think we already talked about this, so I don't want to go. It's just not my thing, so I'm just going to stay home and watch TV. But you said you would. And this matters to me. It's important that we do things with my family. That we all be together. What is happening here? Are you going to talk to me? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Now you're putting up your wall, like you always do? La crítica. Are you listening to me? Look, I just don't see how your family reunion is my issue, okay? Right. Look, can we talk about it later? We'll talk about it later. It seems like my feelings and what's important to me is never an issue with you. This matters to me, Ted. And you said you would come. No, we can talk about it later. You don't have to get so upset. This is where I feel like we're not even a couple. Like you don't care about my feelings. Esta es una protesta más aún, ahondamos mucho más, adivine qué pasa a él, más crítica, que ni siquiera somos una pareja, que no te importan mis sentimientos. And we never talk about these Okay, things. well, now you're just being critical. And that's not talking, you know? After this, I'm just gonna go back to work. I feel like I'm all alone here. Where are you anyway? Why do you have to make such... Do I- It's like a total emotional thing. It's not a big deal, okay? Do I matter to you at all?
You're mean. Mean and selfish. You don't care about anybody but yourself. Ay, bueno, Why'd you marry me then? Good question. Why did I? You don't care if I hurt. lo mismo que pasó con el niño, ¿cierto? O sea, el derrumbe. You're just not there for me. When we So would be good. ¿Ves? I'm here. ¿Cómo se vuelve la conexión? ¿Cierto? Entonces el niño está llorando, ¿sí? Ya está In enojado. both relationships. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. So would it be good? Look. Okay, look, you're really upset, and it's not you, okay? It's not you. And you're right, when it comes to this topic, I shut right down. It's just your family is just so intimidating. And, they're always asking questions about my career. Ven lo importante de ir detrás de lo que realmente está causando la respuesta. Se siente intimidado por la familia, que hablan de él acerca de su carrera, de cómo le está yendo, que cómo nos está yendo, o sea, si él es suficiente para ella, y dice que se bloquea porque es demasiado para él todo, o sea, es muy abrumador. And how I'm doing and how we're doing, and it's a little much. I just block it out, okay? But it's not you, and you're really upset right now, and I don't want to see you upset, and I don't want you to think that I don't care about your feelings. So, when this thing is done, we'll get out of here, and we'll talk some more, because you're right, we have to talk, okay? Okay, babe? All right. Comentarios, aportes. De antemano les recuerdo que el video está en la plataforma también, para que lo puedan volver a ver las veces que ustedes quieran, ¿sí? No, ¿está llamalo? ¿Es sola? No, estuvo bueno el video. Pero en realidad algunas veces se queda en frustración porque no hay esa conexión para atrás, donde te dicen a ti, pues disculpa, no fue así, fue esto aquí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Cómo hará uno? Perdón, ahí es donde nosotros como coach entramos a ayudar a esas parejas. ¿Alguien más? Sí, yo creo que, bueno, en el caso del niño y de la pareja joven, la desconexión es principalmente de una de las dos partes. Y, ok, yo creo que se necesita como, no sé, para ver conexión se necesita obviamente las dos partes porque no basta que uno de las dos quiera. Y Claro. no sé, me llamó la atención el lenguaje corporal de la chica y del chico de la pareja joven. Aunque no hubiera tenido audio, pero es bastante evidente la búsqueda de ella y la negación de él. Ya después explicó por qué, ¿verdad? Pero sí pienso que eso en lo personal y en una terapia bueno, en una sesión de coach, pienso que es bien importante observar. Claro, y sobre todo entender por qué es la demanda de ella. O sea, ella lo critica y desde todos los puntos, pero lo que ella está sintiendo es que no pertenece, que no le importa. Pero ¿qué es lo que hay de ese no pertenezco, no me importa?
¿Qué, qué otras cosas está haciendo? No quieres ir a a la reunión familiar, no quieres estar con los... Mira todo lo que hay detrás. Ahora, nosotros tenemos un caso real que es para la clase, ya hemos terminado la clase de hoy, así que nos vemos. No mentiras. El precio del silencio emocional entre Carmen y Ricardo es el caso que les tenemos para aquí, para hoy. Voy a ser muy breve para que terminemos rápido. Llevan 17 años de matrimonio. Cuando decidieron acudir a terapia, lo hicieron al borde de una ruptura emocional definitiva. La razón aparente una infidelidad emocional por parte de Carmen. Sin embargo, lo que parecía una traición reciente resultó ser el síntoma final de una cadena de heridas antiguas nunca sanadas. ¿Se acuerdan lo que les dije? Todo esto tiene que ser o ayudarse a resolver rápido, pronto, y enseñarles a esas personas que vienen a su consulta a no acumular y a solucionar todo cada día, aplicar el consejo del maestro, 70 veces 7 y no acostarse. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice el texto? Que no se ponga el sol sobre vuestro nombre. ¿Sí? A eso se refiere el hecho de que yo no debo estar guardando mis cosas. Durante los últimos 3 años, Carmen había establecido un vínculo profundo con su mejor amiga, una relación que aunque nunca se concretó, físicamente había trascendido los límites de la amistad. La conexión emocional era intensa, íntima, cargada de afecto y confidencia, que nunca compartían con su esposo. Carmen sabía que estaba cruzando una línea y aún así no podía evitarlo. La tensión creció hasta que el rechazo de su amiga le provocó un dolor emocional tan agudo que decidió contarle toda la verdad a Ricardo. Lo que surgió en terapia fue aún más revelador. Su enamoramiento no correspondido no había sido espontáneo, había sido impulsado por un deseo inconsciente de venganza. Hacía 17 años, recién iniciada su vida matrimonial, Ricardo le había sido infiel. De esa relación nació un hijo, fuera del matrimonio. Carmen en ese momento eligió perdonar, continuar a ser familia, pero nunca sanó del todo. El vínculo con su amiga, que compartía rasgos de carácter similares a los de Ricardo, ojo con eso. A veces buscamos personas para solucionar cuentas eh, pendientes que no tienen nada que ver con la persona que realmente tenemos esa cuenta pendiente. Pero haberme explicado. Le permitió a Carmen refugiarse emocionalmente y a la vez poner en evidencia una dimensión de su vida que nunca había explorado, su orientación sexual. Aquello que comenzó como una necesidad de afecto no cubierto, se convirtió en una fuente de confusión profunda. Las heridas de su infancia relacionadas con su identidad sexual comenzaron a emerger, desestabilizando su sentido de sí mismo, su matrimonio y su espiritualidad. Carmen sufría en silencio episodios de ansiedad de fusión sin comprender todo su sentía que le faltaba un refugio emocional sólido. Aunque acudía a la espiritualidad, necesitaba sentir esa seguridad en su vínculo de pareja, Ricardo. Sin embargo, creía que todo estaba bien. Para él, su esposa era una mujer completa, emocional, física, sexual y espiritualmente estable. Nunca se detuvo a observar su mundo interno. Nunca notó que Carmen necesitaba algo más que recursos, estabilidad y protección. Necesitaba un compañero de vida. Y en un giro casi irónico, Ricardo había fomentado, sin saberlo, la cercanía entre Carmen y su amiga. Confiado, incluso pedía que ella la acompañara cuando él debía viajar o encargarse de los negocios. Y sin quererlo estaba cediendo el espacio que él mismo debía ocupar, el de aliado emocional, el de presencia afectiva. El proceso terapéutico fue largo y confrontador, permitió que ambos pudieran reencontrarse con su historia desde un lugar más consciente, y Ricardo comprendió que su fragmento inicial había dejado una grieta que nunca se cerró del todo. Carmen pudo entender que su búsqueda de conexión no era desviada, sino un grito postergado por años. Juntos desarmaron el castillo de expectativas y silencios que habían construido durante 17 años. Esta historia refleja un principio fundamental de la ciencia del amor. Las heridas emocionales no desaparecen con el tiempo, se transforman en síntomas relacionales si no se sanan. Lo que no se habla se actúa. Muchas veces la venganza, el desamor, la infidelidad o el desapego son formas torpes de pedir ayuda, de gritar, yo también sufro. En Carmen y Ricardo vemos el poder de la conexión reparadora. Comprendieron que amar no es solo perdonar, sino procesar, transformar y construir un vínculo donde la confianza y el respeto y la comunicación son los cimientos que sostienen. Ese es un caso muy chévere que hemos analizado y está en el libro también. Es un caso real, no es un caso inventado. Todos los casos del libro son reales, que han pasado por terapia
Y allí vemos el síntoma, la herida y la ceguera. Fidelidad emocional de Carmen tras años de desconexión, infidelidad previa de Ricardo, un perdón social, pero un vínculo nunca reparado. Y Ricardo creía que todo estaba bien al proveer recursos e ignorar ese mundo de su esposa interna. Esas venganzas inconscientes, ¿sí? Esas situaciones que dejan grietas en la vida, que no han sido reparadas, esas ausencias que pasan disfrazadas de presencia con otras cosas y una identidad en crisis cuando viene esa confusión a raíz de esta situación, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener esta dinámica de participación en un caso o en alguna situación que ustedes tengan, la van a aplicar. En este caso es el caso de Carmen, pero ustedes pueden de pronto ver uno visible en su entorno, ¿sí? Y cómo a través de esta dinámica ustedes van a aplicarlo también en su terapia. La fase uno que es identificar la conducta de protesta. La fase 2 que es traducir el código, ¿sí? Eh, y la fase 3 que es la reparación del vínculo. Esto lo habíamos hecho para hacerlo como en una clase, pero ustedes lo pueden aplicar al caso que tienen allí que tienen en la plataforma. ¿Qué emociones aparecen cuando él se aleja? Para esos detonantes de desconexión. ¿Qué necesitas para sentirte seguro ahora mismo? Con las necesidades de apego primarias o preguntas poderosas son herramientas para que ustedes puedan usar. ¿Vale? Y historias que te cuentan sobre su silencio, cómo podemos crear un refugio, incluso en nuestras clases. Amar no es solo perdonar, es procesar, transformar. Donde el conflicto sea la oportunidad de mayor profundidad. Familia, esta ha sido por hoy nuestra clase. Yo las amo, espero que todo salga bien. Gracias por esa presencia emocional en esta sesión. Las dudas o reflexiones también nos las pueden compartir ahora. Debo salir a recoger a mi hija, pero voy a estar conectada para que hagamos los aportes al caso que nos pidió ayuda Saraí. Y cualquier pregunta sobre la clase también, obviamente les voy a compartir esa diapositiva para aplicar en el caso como tal, ¿vale? Adelante, doctora Prieto, doctora Marta Liliana y estar ahí, qué cosas puedes hacer o aprendiste para ello. ¿Estáis o no estáis? Doc, no sé si Saraí quiera comentar algo previamente, pero definitivamente desde el marco del coaching, ¿no? Desde las estrategias que tenemos para coaching, pues yo creo que tenemos una herramienta muy, muy interesante en la que podemos hacer un abordaje persona a persona. Eh, Tú lo decías hace un rato y eso es súper positivo, ¿no? Y es no generalizar, mucho menos cuando estamos hablando de grupos tan amplios como 12 personas o 13 personas, ¿no? Porque probablemente sea una situación que tenemos que lidiar de manera muy individual para lograr llegar a concluir cuál es el problema que realmente está surgiendo en el grupo. A veces la percepción que tenemos cuando estamos en grupo no es la misma que percibimos cuando estamos hablando con la persona una a una. Y cuando estamos uno a uno podemos adentrarnos en toda la dinámica que la doctora hoy nos presentó, ¿no? Y es poder encontrar de dónde viene el problema. Creo que centrarnos en el problema como tal, viéndolo desde nuestro observador, probablemente no sea muy ganadora la experiencia.
Mientras que si nos centramos en el problema, viéndolo desde el observador de nuestro coachee, podremos entender qué es lo que él está analizando, qué es lo que está viendo, qué es lo que está sintiendo en el contexto grupal y probablemente haciendo ese abordaje individual podamos tener una ganancia mucho más productiva en el grupo. Esa es mi sugerencia para Sarai. Muchas gracias, doctora. Sí, al final del camino, en cualquier contexto donde nosotros encontremos un conflicto, pues la idea es que el conflicto se solucione. Y el conflicto no se soluciona dando unas instrucciones en torno a la solución del conflicto. El conflicto se soluciona abordando el conflicto, o sea, yendo al centro, al corazón de cuáles son las causas que está llevando a los participantes o a los integrantes de la pareja, del grupo, a tener ese conflicto. Y hay que llevar a la persona a que por sí misma haga un análisis claro de qué ganancia tiene con ese conflicto. Porque recuerden que nosotros siempre pensamos en que cuando hacemos algo es porque estamos ganando. El ser humano nunca hace algo con mala intención. Cuando una persona hace algo, siempre hay una buena intención detrás de ese algo. Aunque la intención no sea buena para nosotros, para la persona que lo está haciendo, sí puede tener una buena intención. Y allí tenemos que adentrarnos y decir, ok, ¿qué hay detrás de esta acción? ¿Qué hay detrás de esta dinámica? ¿Qué hay detrás de esta conducta que nos pueda llevar a nosotros a concluir, ¿no? ¿Cómo eso que estaba afectando a esa persona puede proyectarse y afectar al grupo en forma general? No sé si la doctora Marta Elena quiere decir algo al respecto o alguien más que tenga un comentario. Yo Se estoy de trata. acuerdo con usted, doctor. Completamente de acuerdo. Ok. Muy bien, muchísimas gracias porque sí, antes del martes quiero hablar individualmente con quienes tenga que hablar para que el martes entonces sea otra nuestra historia en el grupo. Gracias por su aporte. Al hablar de forma individual puedes también capturar la percepción de cada una de las personas y ahí te puedes dar cuenta y vamos a todo lo que hemos aprendido, ¿no? Estamos hablando o hablamos de arquetipos en el módulo anterior. Probablemente algunas personas del grupo estén actuando desde su sombra en el arquetipo que tienen en este momento. Entonces puede convertirse ese conflicto que estás viendo en un espacio educativo increíblemente valioso, ¿no? Donde podemos hacer motivación, enseñar de un tema, hablar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro temperamento? ¿Qué pasa con nuestra historia de vida? El bulto que traemos que de pronto nos lleva a actuar de una manera determinada en ciertos contextos. ¿Qué pasa cuando una mujer que en un contexto determinado no es capaz de empoderarse, pero en otro contexto sí? Entonces, todas esas cosas podemos capturarlas cuando hablamos con la otra, con cada una de las personas y entonces entendemos más la posición, por qué actúa de esa manera y cómo su actuación está llevando a que de pronto los demás se carguen y tú misma, ¿no? Veas un conflicto que de pronto inclusive puede ser que ni siquiera la gente lo vea como un conflicto, que solamente sea desde tu observador, que tú lo veas por tus valores, por tu dinámica, pero para ellas de pronto es lo normal en su vida. Entonces, al abordarlo así uno a uno, uno puede encontrar muchas respuestas muy interesantes para resolver el conflicto. Sí, muchas gracias. De hecho, ya hablé con 5 de ellas, con 6 de ellas. Y sí, en realidad, con las que he hablado, todas han notado lo mismo. Okay. Y por eso es que sí quise preguntar ahora en el grupo para un poquito más de guía, que lo que estoy haciendo es lo correcto y que no vaya a dañar al grupo, en vez de ayudar esa situación.
Pero, por ejemplo, ahí tú ya hablaste con 5 o 6 personas que tienen la misma percepción que tú. Sí, Tú ya tienes, ok, ya tú tienes un plano, ¿no? Un mapa que tú así dices, es. aquí hay otros 5 elementos de este grupo que tienen la percepción similar. Vamos a ver cuál es la percepción de las otras personas y vamos a ver cuál es la percepción de las personas que están generando el conflicto, que son las personas que llegaron nuevas al grupo. Y al hablar entonces ya en forma individual con ellas, ellas pueden entrar en la misma corriente que ustedes traían. Y también hay que ver, Saraí, de manera interesante desde el punto de vista del coaching, qué ha pasado con el liderazgo de las otras personas que permitieron que se permeara algo así en el grupo. Y Porque, es que porque tú eres el líder del grupo, pero el día que tú no estés, entonces tiene que haber otras líderes que mantengan el estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué Y pasó ahí? ese ha sido, claro, y ese es precisamente porque es un poquito esto más complejo, porque eh, la otra persona que es líder del grupo es ella la interacción con alguien más. Entonces, y es algo que, porque yo ya hablé con ella directamente, y como le explicaba, uno como líder es quien pone las pautas de cómo se va a llevar la reunión. Entonces siento que antes de esta nueva mamá, ella no había encontrado a alguien con quien tal vez tener esa confianza de interactuar de esa forma. Ujú. Ahora esta nueva mamá es como que ellos le llaman la vibra de ellas es la misma, entonces ahí es donde ha venido Mm. Ok. Bueno, ahí tienes un reto interesante para sí, trabajar con esas 2 vibras, coacharlas y lograr que tomen un rumbo, ¿no? Que sí, hagan un conocimiento y que tomen un rumbo interesante. Así es de que es un reto bonito. sí lo es. Muchas gracias Sí, por toda esa yo ida. también pienso que es mirar lo que hay detrás de, ¿no? O sea, es como, oye, tú eres la líder y la líder es la que pone la marcha, ¿no? ¿Cómo va a marchar? Pero ¿qué es lo que hay detrás de que no, que ese liderazgo está sesgado hacia otras cosas que a lo mejor yo las callaba porque no había quien me hiciera el coro, como decimos en Colombia, o sea, no, eso sí, sí está en mí también, lo que la otra persona tiene, pero ¿de dónde viene? O Correcto. sea, Mm. ¿de dónde empatizo yo con la otra persona en estos aspectos? ¿Qué es lo que he estado reprimiendo hasta ahora y por qué? ¿Sí? Que es como lo más sano en hacer, porque cuando a mí como persona, otra persona, otro llega, valga la redundancia, otra persona llega y me impacta la vida o resuena conmigo en cosas, entonces es una gran oportunidad, como dice la doctora Prieto, para que ambas eh, sanen si es que en realidad en el mismo fondo ellos ven que no es algo eh, funcional, que no es algo bueno, que no es apropiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay detrás de eso que no es apropiado? Que aún está o que tiene algo pendiente por resolver. Fíjate, Bueno, Doc, que en este módulo hay una de las sesiones de coaching es justamente hacer una sesión grupal eh, tratando de abordar el tema de las heridas emocionales. Entonces ahí tú podrías tener un reto interesante también de hacer con tu grupo esa tarea, hacer una sesión de coaching grupal en donde el tema central sea el reconocimiento o por lo menos plantear, ¿no? Así no se logra hacer un reconocimiento inicialmente en una primera sesión, pero por lo menos sí plantear el tema de las heridas emocionales porque puede ser que detrás de esa situación haya algo así, ¿no? Ahí está en la labor bonita de nosotros cuando acompañamos a alguien, es llegar a que la persona reconozca de dónde viene el problema, que se haga un barrido interno y entonces vamos a encontrar si esto es ego, si esto viene de una herida de la infancia, si esto tiene que ver con un temperamento que no ha sido trabajado, si tiene que ver con su arquetipo de personalidad, si tiene que ver con su autoestima. Y de ahí para adelante
cuántas sus relaciones conflictivas, sus hábitos conductuales, cuántas cosas de lo que hemos visto en la certificación podríamos, wow, ¿no? Llegar y hacer el abordaje para descubrir de dónde es que viene esta situación y al final cuando descubrimos de dónde viene, pues podemos tener unas estrategias mucho más saludables para que la gente encuentre ese camino que nosotros simplemente les ayudamos a mostrárselo, ¿no? Pero es responsabilidad de ellos caminarlo con éxito. Me gusta eso. Gracias. También, mis niñas, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, entonces les deseo una súper feliz noche, doctora Selva. Muy interesante la clase de hoy. Muchas gracias, como siempre, muy profesional. Nos vemos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Vamos a tener el último tema de este módulo 7 con la doctora Marta Liliana y dentro de 15 días vamos a comenzar con el módulo número 8. Ya estamos de un pasito de terminar esto. Así de que Muchas gracias, profesoras. Muchas contenta, gracias Dios por me las bendiga. Gracias, doctora. Dios las pasen bendiga. buenas noches. Muchas Feliz gracias. Hasta noche para luego. todas, Feliz abrazos. noche, feliz noche. Feliz Igual, noche. igual. Chao, chao. Se me- no-